¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué la búsqueda incesante de mujeres te deja más vacío que satisfecho? No es casualidad. Diógenes, el cínico que vivía en un barril, ya lo había desenmascarado hace siglos. La obsesión por la validación femenina es una de las prisiones más sutiles y autodestructivas que el hombre se impone a sí mismo. No se trata de un deseo natural, sino de una enfermedad del espíritu, una sed insaciable que, en lugar de nutrirte, te consume. Persigues un ideal, una fantasía de la mujer perfecta que llenará todos tus vacíos, pero al hacerlo, te conviertes en un mendigo emocional, un bufón que baila al compás de la aprobación ajena. Diógenes despreciaba la hipocresía y la superficialidad de la sociedad, y en esta búsqueda desesperada, veía la máxima expresión de la vanidad y la debilidad del hombre. Crees que buscas amor, compañía o placer, pero en realidad, lo que persigues es una confirmación externa de tu propio valor, una ilusión de que eres suficiente si logras conquistar a una mujer. Y en esa persecución, te pierdes a ti mismo, tus principios, tu dignidad. Te conviertes en un camaleón que cambia de color para adaptarse a los gustos de cada mujer, olvidando quién eres realmente. Y el barril de Diógenes, con toda su austeridad, de repente parece un trono de libertad comparado con la jaula dorada que tú mismo construyes con tus propios anhelos. Ella no te pide directamente que renuncies a tu esencia. Simplemente existe. Y tú, como un perro hambriento, corres detrás de su atención, de su sonrisa, de su aprobación. Diógenes, que buscaba un hombre honesto con una linterna a plena luz del día, habría visto en esta persecución una farsa patética, una demostración de la cobardía y la frivolidad del espíritu humano. No es una búsqueda de amor verdadero, es una huida de tu propia soledad, de tus inseguridades, de la confrontación con el vacío existencial que te habita. Crees que al obtener a esa mujer, obtendrás la felicidad, la validación, la completud, pero la felicidad que viene de fuera es siempre efímera, y la validación ajena es una droga que exige dosis cada vez mayores. Te conviertes en un camaleón social, adaptando tus intereses, tus chistes, tus opiniones, a lo que crees que a ella le gustará. Pierdes tu autenticidad, tu columna vertebral, tu singularidad, y lo peor es que, incluso si la obtienes, el vacío no se llena, porque la sed que intentas calmar con ella no es de amor, sino de autoaceptación, y solo tú puedes darte eso. Diógenes, con su vida austera y su desprecio por las convenciones, sabía que la verdadera libertad reside en la autarquía, en no depender de nada ni de nadie para tu bienestar. Y tú, al perseguir incesantemente la atención femenina, te condenas a una dependencia que te vacía y te niega la posibilidad de ser un hombre libre y completo. La ilusión de esta búsqueda es que crees que al final encontrarás la paz, la estabilidad, la felicidad. Pero Diógenes, con su radical desapego de las ilusiones sociales, habría señalado que lo que realmente encuentras es una dependencia patológica. Te conviertes en un camaleón social, dispuesto a cambiar tus intereses, tus opiniones e incluso tus valores, para encajar en el molde que crees que a esa mujer le agrada. Te conviertes en un coleccionista de encuentros superficiales, un acumulador de likes y validaciones momentáneas que se desvanecen tan rápido como aparecen, y cada conquista, lejos de llenarte, solo te expone a un vacío mayor, a una sed que nunca se sacia, porque la verdadera sed no es de amor, sino de autoaceptación, de dignidad personal, de la libertad de ser tú mismo sin necesidad de aprobación externa. Cuando tu felicidad depende de la mirada de una mujer, te has entregado a una forma sutil de esclavitud. Y Diógenes, que vivía sin propiedades ni convencionalismos, entendía que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no necesitas. Y tú, al perseguir mujeres, te convences de que necesitas lo que solo te consume: la validación ajena, el aplauso superficial, la ilusión de una completud que solo puede nacer dentro de ti. La gran ironía es que, en tu desesperada búsqueda de ser visto,
y deseado por una mujer, te vuelves invisible para ti mismo. Dejas de escuchar tu propia voz, tus verdaderos anhelos, tus límites. Diógenes, que vivía desprovisto de todo, entendía que la verdadera libertad se encuentra en la autarquía, en no necesitar nada de lo que la sociedad te vende como indispensable. Y tú, que crees estar persiguiendo el placer, te conviertes en un esclavo de la aprobación femenina. Cada no de una mujer te duele como un rechazo personal a tu valía, y cada sí te infla el ego momentáneamente, solo para dejarte con un vacío aún mayor cuando la adrenalina se desvanece. Has confundido el juego de la seducción con la búsqueda de la felicidad, y ese juego, en el que siempre hay un ganador y un perdedor, te está costando tu autenticidad. Te has convertido en un actor, interpretando papeles para cada mujer que encuentras, olvidando quién eres cuando el telón baja. Y lo peor no es que ellas no te den lo que buscas, sino que tú, al buscar fuera, te niegas a encontrar la fuente de plenitud que solo reside dentro de ti. Diógenes habría vomitado ante tanta simulación, y mientras te entregas a esta danza frenética de validación externa, tu propia autenticidad se desvanece como humo. Diógenes, con su radical honestidad, despreciaba cualquier forma de simulación. Él te diría que al perseguir mujeres, te conviertes en un actor, en un camaleón, cambiando de piel para adaptarte a lo que crees que cada una espera de ti. No eres tú quien se presenta, sino una versión curada, edulcorada, diseñada para gustar, y en esa constante adaptación, pierdes tu esencia, tus límites, tus valores inquebrantables. Te mientes a ti mismo al pensar que estás construyendo una conexión, cuando en realidad solo estás erigiendo una fachada. Esta persecución no es una búsqueda de amor, sino una huida de tu propio vacío, de tu miedo a la soledad, de la incapacidad de mirarte al espejo y aceptarte tal como eres. Y cada vez que una de esas conquistas se desmorona, no es solo la relación lo que cae, sino también una parte de tu ya frágil identidad. Te queda la sensación amarga de haber invertido tiempo y energía en una ilusión, y el dolor de darte cuenta de que el problema no estaba en ellas, sino en la falsa promesa que buscabas llenar en sus ojos. Y lo más brutal que Diógenes habría señalado es que esta persecución no solo te vacía, sino que te hace despreciable a los ojos de quienes realmente importan, aquellos que valoran la autenticidad y la integridad. Te conviertes en un mendigo de la atención, en alguien que se arrastra por migajas de afecto, perdiendo cualquier rastro de orgullo y dignidad. Crees que al ser complaciente y adaptarte a sus deseos ganarás su aprecio, pero en realidad, un hombre que no se respeta a sí mismo rara vez es respetado por otros. Diógenes, que rechazaba la hipocresía social y buscaba la virtud en la honestidad radical, te habría visto como un bufón de la corte, sacrificando tu propio ser por un aplauso efímero. Has olvidado que la verdadera atracción no nace de la desesperación, sino de la plenitud, de la confianza en uno mismo, de la autonomía. Y al perseguir mujeres con la necesidad de llenar tus propios vacíos, te conviertes en un reflejo de tus inseguridades, en lugar de la luz que deseas proyectar. Es una trampa en la que te pierdes, y donde, irónicamente, la propia mujer que persigues termina perdiendo el interés en la sombra en la que te has convertido. El espejismo de que la próxima mujer, la indicada, llenará ese vacío es la mentira más cruel que te cuentas a ti mismo. Diógenes, que no buscaba nada fuera de su propia autarquía, habría visto en esta búsqueda incesante la definición misma de la insatisfacción perpetua. Cada nueva conquista es solo una distracción momentánea de la verdad, que la felicidad y la plenitud no se encuentran en los ojos de otro, sino en la aceptación radical de tu propio ser. Te has convertido en un acumulador de experiencias superficiales, un coleccionista de nombres y cuerpos que, al final, te dejan más solo que antes. Porque la atención femenina, cuando se busca desesperadamente, no es un bálsamo, sino una droga. Y como toda droga, exige una dosis cada vez mayor para lograr el mismo efecto, empujándote a una espiral de insatisfacción que nunca termina.
Has sacrificado tu tiempo, tu energía, tu paz mental, persiguiendo una quimera. Y lo más brutal es que el cansancio no viene de la persecución en sí, sino de la falta de propósito en ella. Diógenes, con su linterna, no buscaba una mujer, buscaba un hombre auténtico. Y tú, al perseguir mujeres, te alejas cada vez más de la posibilidad de ser ese hombre. La verdad más brutal, y la más liberadora, es que la mujer que persigues no es tu solución. Es, en muchos casos, el catalizador de tu propia huida. Diógenes, con su famosa búsqueda de un hombre honesto, habría considerado esta persecución como una forma de autoengaño, un intento desesperado por encontrar fuera lo que solo puede cultivarse dentro. Te has convencido de que la felicidad reside en la aprobación externa, en la mirada de una mujer que te confirme que eres digno. Pero esa validación, incluso cuando la obtienes, es efímera y te deja más sediento que antes. La realidad es que estás persiguiendo una sombra, un ideal que se desvanece cada vez que intentas atraparlo. Y en esa carrera sin fin, no solo pierdes tu tiempo y energía, sino que también saboteas tu propia capacidad de ser feliz por ti mismo. Has puesto tu bienestar en manos ajenas, otorgando un poder inmenso a personas que quizás ni siquiera son conscientes de la carga que les has impuesto. Y al final del día, cuando el silencio te envuelve, te das cuenta de que el vacío no se ha llenado. Solo se ha disfrazado momentáneamente de compañía. Diógenes, en su simplicidad, entendía que la verdadera libertad es no necesitar nada. Y tú, al perseguir mujeres, te conviertes en un pozo de necesidades insaciables. La liberación de esta brutal verdad no es fácil. Exige una confrontación radical con tus propias inseguridades, con ese miedo a la soledad que te impulsa a buscar validación externa. Diógenes, que vivía sin nada más que lo esencial, te diría que la verdadera libertad no se encuentra en poseer, sino en no necesitar. Y tú, al desprenderte de la necesidad patológica de la aprobación femenina, comienzas a recuperar tu propia autonomía. No se trata de despreciar a las mujeres, sino de dejar de convertirlas en el depósito de tus expectativas no cumplidas, o en el termómetro de tu autoestima. Es un proceso de desintoxicación emocional, de aprender a estar contigo mismo, a encontrar la plenitud en tu propia compañía, en tus propios proyectos, en tus propios valores. Al soltar esa persecución incesante, descubres que la energía que antes dedicabas a complacer a otros, ahora puedes invertirla en construirte a ti mismo. Y ese es el acto más revolucionario, convertirte en un hombre completo por ti mismo, sin depender de la mirada o la aprobación de nadie más. La brutal verdad de Diógenes se convierte entonces en el camino hacia tu propia grandeza. Al final del camino, la brutal verdad revelada por Diógenes se transforma en tu mayor liberación. Cuando dejas de perseguir mujeres para llenar tus propios vacíos, cuando tu felicidad ya no depende de la mirada o la aprobación externa, te conviertes en un hombre verdaderamente libre. La soledad deja de ser un castigo y se convierte en un espacio de crecimiento, un santuario donde puedes conectar contigo mismo sin filtros ni fachadas. Ya no buscas que nadie te complete, porque has comprendido que la plenitud nace de tu propia autarquía, de tu autoaceptación incondicional. Las mujeres dejan de ser objetos de conquista o símbolos de tu valía, y pueden volver a ser simplemente seres humanos con quienes puedes establecer conexiones genuinas, basadas en el respeto mutuo y la igualdad, no en la necesidad. La linterna de Diógenes que buscaba un hombre honesto, ahora ilumina tu propio camino. Y ese es el mayor triunfo, convertirte en el hombre que buscabas afuera, pero que siempre estuvo esperando ser descubierto dentro de ti. La persecución ha terminado, y la verdadera vida, la que se vive con autenticidad y propósito, ha comenzado.